Buenas tardes, mi nombre es Santiago Andrade y el día de hoy vamos a hablar sobre el electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y campos magnéticos. Ahora vamos a hablar de los campos eléctricos. Bueno, un campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas. Ahora vamos a hablar sobre las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas es una fuerza que posee una partícula subatómica, ya sea un protón, electrón o neutrón, que influye sobre otro protón, neutrón o electrón, ya sea atrayéndolo o repeliéndolo. Aquí viene algo curioso, es que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. O sea, cargas positivas con negativas se atraen y cargas negativas con negativas se repelen. En el electromagnetismo no solo encontramos campos eléctricos, sino también campos magnéticos. Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de esas cargas eléctricas. Un flujo de electricidad. La fuerza o intensidad o corriente de un campo magnético se mide en Gauss o Tesla. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de la electricidad. Hacia los años 600 a.C., un filósofo llamado Tales de Mileto descubrió que al frotar un pedazo de ámbar se electrificaba y este atraería objetos como plumas o pedazos de pan. Más adelante, hacia los años 1600, el filósofo William Gilbert, el cual descubrió que la electrificación no solo estaba relacionada con el ámbar. Y en 1785, el físico francés Charles Coulomb afirma que la electrificación no solo estaba relacionada con el ámbar y crea la ley de Coulomb, que dice: la constante de proporcionalidad depende de la constante dieléctrica del medio en el que se encuentran las cargas. Bueno, hablaremos ahora sobre la historia del magnetismo. Para ello tenemos que ubicarnos en Grecia, más específicamente en Magnesia, donde descubrirían que ciertas piedras atraían al hierro y con otras piedras entre sí también se atraían. Estas piedras fueron llamadas o son los imanes naturales. Luego, el físico Tales de Mileto, entre los años 600 y 525 a.C., adelantaría varios experimentos sobre el magnetismo, haciendo aportes muy importantes para la humanidad. Con uno de ellos se logró la creación de la brújula, que se hizo en el siglo XII. Gracias a todo esto podemos llegar a la conclusión de que el magnetismo es la fuerza de atracción entre los imanes. Ahora nos daremos paso a hablar sobre el origen del electromagnetismo. Hacia los años 1777 y 1851, un profesor de una universidad en Copenhague llamado Christian Ørsted, en un experimento con sus alumnos, se daría cuenta que al poner una brújula cerca de unos cables energizados, la plumilla de la brújula se empezaba a mover de una forma inusual. Gracias a este simple experimento realizado en esta universidad, se dio paso a uno de los grandes descubrimientos de la humanidad. Poco después le daríamos paso a la ley de Ampère, que dice: la recirculación de un campo magnético a lo largo de una línea cerrada es igual al producto de μ 0 por la intensidad neta que atraviesa el área delimitada por la trayectoria. Esta ley de Ampère también es útil para el cálculo de campos magnéticos creados por determinadas distribuciones de corriente. Debemos tener en cuenta que esta ley solo se cumple cuando las corrientes son continuas. Luego, en 1831, Michael Faraday y Joseph Hary demostraron que cuando un imán se mueve cerca de un alambre se observa la corriente eléctrica. Más adelante, en 1873, vendría el famoso James Maxwell, creando las leyes de Maxwell y afirmando la teoría de electromagnetismo. Y con todo esto es como llegamos a la definición del principio, que es: el electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Yo soy Santiago Andrade, muchas gracias por el video, hasta luego.